¿Cómo vivir en este mundo, aunque no seamos de este mundo? 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esto lo vimos el domingo pasado. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como a él, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué interesante approach o qué interesante perspectiva de lo que es la libertad, ¿no es cierto? Muchos jóvenes cristianos alrededor del mundo se amparan o se justifican más bien en portarse mal, en llevar una vida libertina, argumentando que tienen libertad en Cristo. Fíjense qué error tan grave. La libertad que Dios nos da no es para portarnos mal ni para hacer lo que se nos da la gana. La libertad que Dios nos da, lo dice un pasaje que vamos a leer después, es para servirle. No sé si se acuerdan del relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la añoranza del pueblo de Israel después de haber vivido 400 años ya en Egipto como esclavos? La libertad. Lo que pasa es que no sabían ni cómo lograrla, a pesar de que clamaban por ella, ni cómo la iban a utilizar esa libertad. Y entonces Moisés, cuando Dios lo llama para abogar por su pueblo ante el faraón, va y le dice al faraón, dice Dios que dejes ir libre a su pueblo para que le sirva. Y poco entendemos acerca de esto. La libertad que Dios nos da no es para hacer lo que nosotros queramos, no es para hacer lo que a nosotros se nos ocurra, menos para portarnos mal, ¿no? Un día en un congreso hace muchos años, yo todavía como soltero, incluso fuimos varios jóvenes de la iglesia a ese congreso, y un hermano que estaba hablando acerca del noviazgo, que son temas pues muy socorridos en los congresos de jóvenes, estaba hablando acerca del noviazgo y decía, platicaba de un joven en una iglesia cristiana que tenía un cinturón de esos muy anchos de piel, ¿no? Y aquí del lado derecho y del izquierdo, cada vez que tenía una novia en la iglesia, en el grupo de jóvenes, se marcaba una rayita. Muy ufano, ¿no? Así como diciendo, ya pasé por todas. Qué manera tan tergiversada de entender la libertad. Y a veces pensamos incluso que la libertad que Dios nos ha dado es para portarnos groseros con otras personas, al fin que nos tienen que aguantar. Y hablo, por ejemplo, de los padres, ¿no? Y como que nos aprovechamos más aún de esta situación cuando nuestros padres son creyentes. Y nuestro argumento es, me tienes que perdonar y que aguantar porque tú eres cristiano o cristiana. Y te amuelas. Este hijo te tocó. Y a ver cómo le haces. Me tratas bien. O me aguantas mis berrinches, o mis enfados, o lo que sea que me tengas que aguantar. Y entonces se crean tensiones muy complejas en la casa, en la familia. La libertad que Dios nos da no es para eso, muchachas y muchachos. La libertad que Dios nos da es para servirlo, para obedecer su palabra, es decir, en consecuencia, pues para portarnos bien. Y particularmente en casa. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que la vida que Dios nos da es un bien, es un don preciado que debemos cuidar. Y si Dios nos promete vida larga por ser obedientes, por honrar a los padres, pues aprovechémoslo. Otra vez, ¿para qué vamos a aprovechar una vida larga? Para servir a Dios, para servir al prójimo. Una de los proyectos, de las cosas que Dios puso en nuestros corazones de mi esposa y de un servidor, desde que nos casamos, aún antes de que llegaran los hijos, y fue un mismo sentir, cosa maravillosa, por cierto, fue que nuestros esfuerzos
después de buscar al Señor en lo personal, estarían volcados y enfocados a bendecir a los hijos que Dios nos iba a dar, aún antes de que ellos vinieran a este mundo. Y desde luego que cuando llegó Stephanie, que es nuestra hija mayor, pues empezamos a trabajar en ello. Y luego llegó Alan y lo mismo, a partes iguales, ¿no? Sin hacer diferencias. Y nuestro propósito en la vida de ellos ha sido siempre bendecirlos y darles lo mejor que se pueda, las mejores escuelas dentro de nuestras posibilidades, las mejores oportunidades de vivir una vida en paz y en gozo en casa. No andarnos peleando mamá y papá frente a ellos para que después ellos anduvieran sufriendo allí en su corazón. Y ¿para qué Dios nos da la libertad? Para servirle a Él y para servir a otros y bendecir a otros. Un día les va a tocar ser padres y madres, Dios quiera, si está en el plan de Dios. Usen bien ese tiempo. Bendigan enormemente a sus hijos, trátenlos bien. No los lastimen. Miren, finalmente los niños cuando están creciendo, algunos pueden llegar a ser traviesos. Y algunos expresan sus emociones incluso, pues siendo muy, ¿cómo decirlo? Muy expresivos, ¿no? Y tienen el carrito que andan cargando para todos lados, y hablo de niños, y se emocionan y pum, lo avientan, ¿no? Ay, hermano, no me espante. Bueno, pues así es la cosa. ¿Y qué pasa si al aventar el carrito ya rompieron el vidrio? O le dieron un golpazo al hermano, a la hermana y le sacaron un chichón. ¿Los vamos a medio matar porque aventaron el carrito? No. Se les dice, no está bien lo que están haciendo, pero no los medio mato por lo que hicieron. Y muchos padres cristianos se toman esas libertades, muchachas y muchachos, para sobrecorregir, si me permiten la expresión, el concepto, a sus hijos. Y los lastiman y los dañan. Y quizás algunos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando porque lo han vivido en carne propia. Por eso dice aquí, muy importante, que tenemos que someternos a las autoridades, pero dice aquí que seamos libres como con la libertad para ser siervos de Dios y no para ser, como dice, como pretexto para hacer lo malo. Ustedes están en una etapa padrísima, por eso están aquí. No tienen responsabilidades de una familia que soportar o sostener. Y esto les da mucho tiempo libre, entre comillas, ¿no? Sé que muchos de ustedes trabajan y estudian, o trabajan o estudian, y algunos estarán saturados en este sentido, en su tiempo, en su agenda, pero tienen tiempo libre. Los que no tienen novio o novia tienen la libertad, entre comillas, todavía, porque no hay responsabilidades ni compromisos, de decir, voy a intentar, no voy a hacer mi luchita con esta muchacha, ¿no? O con este muchacho. Existen esas libertades. Y gloria al Señor. Pero no las malucen, no las malutilicen. Como el ejemplo del señor ese, del joven este que llevaba su cuenta aquí en el cinturón. Es decir, debemos servir al Señor con la libertad que nos ha dado. Sigo leyendo versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué es la honra? ¿Quién me puede decir? Una definición de honra. Un respeto, muy bien. ¿Qué más? Y los estás honrando a ellos también. ¿Qué más sería honrar? Dar honor. ¿No? Es la misma raíz. Honrar, honor. ¿Qué significa dar honor a alguien? Sí, a alguien. Reconocer que
Reconocer su poder, reconocer su soberanía, reconocer su autoridad sobre mi vida, ¿no? ¿Mande? Ser de agrado a quien, a la persona. Muy bien. Esa es una manera de honrar a la persona. ¿Cómo yo honro a mis padres? O ustedes, ¿cómo honran a sus padres? Obedeciendo. ¿De qué otra forma? ¿Mande? Haciendo caso a su voz. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Tadeo. 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 Mande. Pues te estoy hablando. Pues ya te oí. Ven. Ahí voy. Que vengas. Ahorita. El otro día me preguntaba, o nos preguntaba mi esposa a mí, Tei, que qué significa ahorita. Porque es una especie de, ya entendí que debo ir, pero no voy. O ya entendí que debo hacer, pero no lo hago. Es muy mexicano. No sé si latino, pero cuando menos mexicano, sí, es una expresión muy mexicana. Ahorita voy. No es cierto, Tadeo, estoy bromeando, pero es en general la expresión de la falta de honrar a lo que estás diciendo, ¿no? Al escuchar la voz de los padres. ¿De qué otra manera los honramos? Amándolos. ¿Cómo se puede amar a un padre o a una madre, Diego, a los 10 y qué tienes? A los 19 años de edad. No me digas de los demás, dime de ti. A ver, te interrumpo tantito. Un niño de 3 años, ¿cómo le demuestra a sus papás que los aman? Les lleva un dibujo. A mi esposa y a mí nos encanta cuando nuestros nietos que son chiquitos nos llevan dibujos. Ya no espero que Alan me haga un dibujo de un osito en un árbol, ni mi hija, pero nos aman de otras formas. ¿Cómo a los 19 años tú podrías decir que se debe o se puede amar a un padre o a una madre? Muy bien. ¿De qué otra manera? ¿Anda? Pasando tiempo con los papás. Yo creo que es bien triste para muchos papás, muchachos, que conforme van creciendo los hijos, menos pasan tiempo con ellos. Pregúntate, por favor, ¿cuánto tiempo paso con mis papás? Pudiéndolo hacer, ¿eh? Porque a lo mejor el papá o la mamá salen a trabajar y pues cómo los voy a ver si están en otro lado, ¿no? No puedo conectarme con ellos telepáticamente. Pero pudiéndolo hacer y decimos, no, mejor me voy a mi recámara, o mejor me pongo a ver la tele, o mejor me pongo a escuchar música, o mejor me pongo a jugar videojuegos. En lugar de pasando tiempo o de pasar tiempo con ellos. Un día, ya lo decía hace un momento, se van a casar, Dios mediante, y van a salir de casa. Se acabó, ¿eh? Se acabó, ya no van a ver a papá y a mamá como los ven hoy en día. Ya no van a vivir con ellos, pues. Su responsabilidad será con su futura pareja y después con los hijos que Dios les dé. Su tiempo lo van a tener que dedicar a esa familia nueva. Entonces, los pocos años que les quedan de estar en casa, aprovechen honrando a sus papás, demostrándoles que los aman, pasando tiempo con ellos. Pasen tiempo con ellos. Háganse un huequito en su apretada agenda. Sé que la tienen porque están estudiando, están trabajando. Y aunque sea 10 minutos, váyanlos a saludar. Sí. Bueno, nos va a ayudar, como dice Ezequiel, el pasar tiempo con ellos. Qué bonito, qué bueno. Malo fuera que nos causara repulsión, ¿no? Estar con ellos. Pero si es el caso, pues busquen arreglar las cosas con ellos también. Porque, insisto, cuando salgan de casa va a ser bien difícil la restauración, la reconciliación. Bueno, muy bien. Sigue diciendo, amad a los hermanos. Uy, qué difícil a veces.
Y el concepto de hermanos es muy amplio, porque empieza por los físicos. ¿Quién tiene hermanos carnales o hermanas? Todos, a ver, más bien, bajen sus manos. ¿Quién no tiene hermanos carnales? ¿Eres hijo único, Santiago? ¿Quién más? ¿Usted joven? ¿Alejandro? ¿Cuántos, no, ¿cuántos años tienes? ¿Marco? Marco, Alejandro, Santiago. ¿Quién más no tiene hermanos? Bueno, se libran de esta parte, que puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Mi yerno Felipe es hijo único también, y nos platica que hay muchas cosas pues, que se evitó. Y ahora que se casó con Annie, que Annie tiene un hermano que es Alan, pues lo ha agarrado como hermano, ¿no? Un día andábamos de vacaciones, nos fuimos las 3 familias, y ya ven Alan y Felipe, que parecen niños a veces, se pusieron a jugar al borde de la alberca a ver quién aventaba a quién. Y estaban ahí haciendo, la verdad, haciendo un show, y en eso una señora, ¿sí fue una señora? Es que iban a tomar unas fotos ahí, bueno, y entonces la de las fotos, la camarógrafa, le dijo a Claudia, qué bien se llevan sus hijos. Y le dice, sí, ¿verdad? Sí, dice, ¿cuántos se llevan o algo así? No, es su cuñado. Es su cuñado. Porque normalmente entre cuñados las cosas no siempre son fáciles, ¿no? Siempre se ven así con, no sé. Pero se llevan muy bien. O sea, nos dice Felipe que agarró a Alan de hermano. Y se llevan muy bien, se quieren mucho y etcétera. Entonces, cuando hay hermanos de por medio o hermanas, puede llegar a ser complicada la cosa, ya lo decíamos, ¿no? No les voy a pedir que levanten su mano porque no quiero exhibir a nadie, pero a lo mejor alguna de las que están aquí o alguno se lleva no tan bien con sus hermanos carnales. ¿Ellos o los hermanos? Pobrecitos de todos ellos. Entonces. De sus hermanos, ¿verdad? Terribles. Yo tengo 3. Un hermano y 2 hermanas. Y es difícil a veces, o era difícil cuando vivíamos todos juntos en la misma casa, bajo el mismo techo. Sí. Para allá, ¿no? Ya se me durmió aquí, sí. Cuando íbamos a Acapulco, pues ahora ya se hacen 4 o 5 horas, pero antes eran de 8 a 10 horas, imagínense. Y con el calorón, y antes no todos los carros tenían aire acondicionado, entonces era una cosa terrible. Bueno, qué recuerdos. Pero aquí es una orden de Dios. La pregunta, acuérdense, ¿cómo vivir en este mundo aunque no seamos de este mundo? Y las clases pasadas establecimos las bases. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad y nuestros criterios? No soy de este mundo, no me debo dejar llevar por las cosas de este mundo, debo buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Mi ciudadanía está en los cielos, lo que yo pueda lograr aquí no es muy importante, es más importante mi vida espiritual y mi eternidad. ¿Cómo lo aterrizo cuando tengo que lidiar con un hermano o una hermana difícil? Las señoritas, no sé si sea muy general, le dicen a la hermana que no les lleva tanto, que no se llevan tanto con ella. ¿Por qué me agarraste mis cosas sin preguntar? Y esos zapatos que me quería poner hoy, ¿dónde están? ¿O no? ¿Me estoy equivocando? Y luego los hermanos, los varones, entre hermanos varones, ¿no? Bueno, pues son guerras y batallas, a veces hasta los puños, ¿no? Sí, de veras. Por cositas a veces insignificantes. Bueno, eso sí es un problema. Como en computación. First in, first out. ¿O no? Bueno. Ahí resuelvan ustedes, yo no me meto. Y están los hermanos los hermanos en Cristo. Aparte de los hermanos en la carne, están los hermanos en Cristo. ¿Qué dice ahí acerca de los hermanos en Cristo? Amad. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a los hermanos? Amarnos los unos a los otros. Si todavía no te sientes listo para
estrechar manos por la cuestión del COVID, no lo hagas. Pero voltea por favor con el de la derecha, el de la izquierda, el de adelante, el de atrás. Salúdalo, dile hola, mucho gusto, preséntate si es que la persona no sabe cómo te llamas. Pero en serio, no así. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Así, no, bien, bien, sí, bonito. Somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, somos parte de la iglesia de Dios. Y dice aquí que nos debemos amar. Y dentro del amor está el no hablar mal del otro. En muchas iglesias, en muchos grupos, en muchas comunidades, cristianos y no cristianos, la gente común se habla mal o habla mal uno del otro. Estoy seguro que aquí no pasa eso. Pero no lo permitan. ¿Y ya viste cómo viene vestida hoy? ¿O vestido? Y es que el otro día me dijo así, me dijo feo y no me saludó. Eso no ayuda. Eso, al contrario, destruye. Y miren, es complicado, y me refiero a la relación entre autoridades y personas que dependen de esa autoridad. A nosotros, a mi esposa y a mí, nos da mucho gusto poder establecer amistad con ustedes, que no solamente se quede en el pastor y la oveja, ¿no? Y de veras que con varios de ustedes Dios nos ha permitido tener ese tipo de relación. Pero esa es una cosa, y otra cosa es que la oveja le empiece a tirar de patadas al pastor, ¿no? Que llega a pasar. Y por eso aquí está establecido de manera muy prudente y muy correcta cuál debe ser la relación con las demás personas. ¿Cómo debe ser mi relación con mi pastor? De honra, de respeto, de obediencia, de sumisión. Hay de repente algunas ovejas, y se los digo aquí entre nos, híjole, medio difíciles de soportar. Como los patrones, dice, ¿no? Los jefes, los amos. Porque creen algunas ovejas que, ¿cómo decirles? Que son también pastor. O sea, son oveja y pastor. Y entonces se le ponen al tú por tú al pastor. Y eso no está bien. Porque entonces se pierde la honra. Y se puede llegar a confundir la amistad que se ha podido llegar a desarrollar con las confiancitas, como decimos, ¿no? Empezarle a hablar ya de una manera grosera a la pastora o al pastor, pues porque me enojé o porque algo pasó y entonces ahí le va, ¿no? El recargón. No, eso no está bien. A mí me ha tocado llamarle la atención a ciertos hermanos, tanto jóvenes como no jóvenes, y mi sorpresa es la reacción, porque es de confrontamiento, de confrontación, en lugar de sumisión. Yo me puedo llegar a equivocar con pastor, sí, pero la oveja no tiene por qué responder de una manera agresiva. Yo le daré cuentas y le rendiré cuentas al Señor, pero el error es que la oveja se ponga al tú por tú, porque no le pareció algo, no le pareció cómo se le llamó la atención, no le pareció que se le llamara la atención o que se le reclamara algo, y entonces se pone a contrapuntear. Eso no está bien. Ni con las autoridades en la iglesia, ni con las autoridades en el trabajo, ni con las autoridades en la escuela. Yo sé de jóvenes, adolescentes para arriba, que se ufanan de que se le puso al tú por tú al maestro. Oigan, no. Al maestro, discúlpenme, pero se le respeta, aunque no sea cristiano. Claro, si el maestro me empieza a faltar el respeto a mí, miren, lo más prudente es que me quedo callado, callada, y voy y lo reporto. Pero allí en el momento no acalorado, porque entonces me pongo a deshonrarlo, y el que cae en problemas delante de Dios soy yo. Ya él, pues ya será su rollo, y tratará con Dios como Dios quiera tratar con él. Pero yo no debo caer en eso, ni a las autoridades. Y lo digo un poco con vergüenza, pero a veces cuando no me ha parecido algo de una autoridad, yo sí me he puesto pesado, y no está bien. No lo hagamos. Además de que nos puede ir mal, porque nos puede caer una sanción, pues ¿qué es eso?
andar allí faltándole al respeto o poniéndonos al tú por tú a la autoridad. No lo hagamos, aunque creamos que es injusto lo que estamos viviendo. Dios ya se encargará de hacernos justicia. Uno de los nombres de Dios es Jehová Sidkenu. Jehová es mi justicia y Él nunca nos va a desamparar. Y luego dice el 17, temed a Dios, honrad al rey. Tiene que ver con lo mismo, el temor a Dios, el obedecer a Dios y la honra a la autoridad. Y luego termino con el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a los patrones, a los jefes, no solamente a los buenos y afables. Gloria a Dios por los que tienen jefes o jefas así, buena onda, afables. Gracias a Dios, sí, bueno, sino también a los que difíciles de soportar. No les pido que levanten su mano, pero habrá quienes tengan jefes o jefas así. Y dice uno al levantarse cada día, qué flojera que voy a tener que, ¿no?, lidiar con este jefe o esta jefa que me hace la vida difícil. ¿Qué dice la Biblia? ¿Renuncia? Yo no veo que aquí que diga eso, ¿eh? Dice que me sujete a ellos. Porque si están en la voluntad de Dios, que yo esté en ese trabajo, en este momento de mi vida, debo ser obediente. Yo honro de esta manera a Dios. Y a mi jefe, a mi jefa, que me es difícil soportar, dice aquí, sujétate a él o a ella. ¿Voy a encontrar recompensa en eso? Sí. ¿En qué sentido? ¿Me van a subir el sueldo? No, olvídalo. No va por ahí. En que estoy honrando a Dios. Estoy obedeciendo a Dios. Así de sencillo. Ay, qué difícil con los muchachos, discúlpenme ustedes, les toca ni modo, de la edad de ustedes, en los trabajos en general, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, qué difíciles son. No ustedes, ustedes yo sé que son bien portaditos y bien buena onda. Pero la mayoría de los muchachos y de las muchachas de la edad de ustedes que trabajan son bien difíciles con sus jefes. Hay que estarlos arreando y hay que estarles diciendo, ya hiciste esto, ya hiciste aquello, llega temprano, no estés platicando, ¿dónde andas? Te estuve buscando, no me contestaste el celular, te pedí el reporte tal y no lo hiciste, y todavía se enojan, y bueno, es estar batallando. No sean así ustedes, por favor, den testimonio de que son hijos de Dios. El otro día me enteré de 2 o 3 personas que donde yo trabajo son cristianos y dije, ¡ah! ¿A poco? Sí, no parece, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí. Van a iniciar el culto, entonces vamos a orar. Y bueno, son principios que debemos seguir, es parte de la vida. No es regaño para nadie, ¿ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra en el contexto juvenil de tu iglesia. Padre, habla al corazón de cada señorita, de cada joven, para honrar a quien se le deba honrar, para ser obediente, para ser afable, para ser apacible. No groseros, no peleoneros, no buscando que se respeten nuestros derechos y entonces ponernos difíciles con los demás. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, carnales y espirituales, porque tú nos los ordenas, Señor. Ayúdanos a honrar a nuestras autoridades, particularmente a los padres, sin importar cuál sea la situación. Y Padre, que los que tengan jefes o jefas, como dice aquí, puedan sujetarse a ellos y de esta manera dar testimonio de que son hijos tuyos, hijas tuyas. Perdónanos si en alguna de estas áreas hemos fallado. Seguramente sí. Que hemos sido groseros, irrespetuosos, desobedientes. Padre, si ha sido así, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a pedir perdón a aquellas personas contra las que hemos sido así, para que entonces nuestra relación
con todos, sea restaurada. Te lo ruego en el nombre de Jesús, pidiéndote también que nos lleves con bien a nuestros destinos, a los que quedan aquí en la iglesia también. Está con ellos, con ellas, y guárdanos en el resto de la semana, este inicio de semana. Que tú también, Señor, suplas a toda necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.